el día de hoy tenemos a Álvaro. ¿Listo? Listo, Álvaro, bienvenido a Café y Noticias. ¿Cómo estás? Ya estoy conectadísimo. ¿Me escucho bien? Muy buenos días, Dani. Sí, todo bien, Álvaro. Muchísimas gracias por conectarte acá a Café y Noticias, porque les estaba platicando con nuestra audiencia de hoy en la mañana que pues como que todos se quedaron con ganas de saber más detalles de esta investigación que tiene sobre Kimberly Clark y el dinero que le entregó CONACYT. Así que pues cuéntanos sobre esta investigación. Son pues varias solicitudes de información las que traes en manos y pues nos hablan de también varios personajes, están inmiscuidos como Juan Carlos Romero Hicks. Cuéntanos pues varios de los puntos de esta investigación, Álvaro, por favor. Sí, muchísimas gracias, Dani. Buenos días a todo el auditorio también por conectarse en este día de Asueto, Día de Todos los Santos. Es una festividad muy importante en nuestro país, Sí. una festividad maravillosa y por supuesto que hay mucha gente que está de asueto, es un puente largo y bueno, me da gusto que podamos esta mañana platicar con este enorme auditorio de Sin embargo al aire. Ya escuché efectivamente lo que informaste hace un rato sobre esta relación de Felipe Calderón, del gobierno de Felipe Calderón con Kimberly Clark de México, de la familia de Claudio X González Guajardo, el articulador de la alianza PAN-PRD-PRI. Y bueno, una pregunta que quizá pueda derivar de este trabajo que publicamos el día de hoy Sin embargo, en el diario digital Sin embargo, es si el Estado mexicano, si los recursos públicos deben financiar pues el mejoramiento de papel higiénico y de pañales desechables, pero porque eso fue lo que el gobierno de Felipe Calderón hizo al transferirle 36 millones de pesos de dinero público a esta empresa transnacional que es propiedad de Claudio X González Laporte, un personaje que es desde hace ya muchos años el ideólogo del sector privado del país. Ha sido presidente del Consejo Mexicano de Negocios, ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha sido el personaje que ha operado política y hasta electoralmente a favor de los intereses del sector privado. Fue en 2006 el articulador de todo el alto empresariado nacional para el fraude electoral de ese año. Pero voy a los hechos, Dani. Efectivamente, como hoy lo publicamos en el diario digital, sin embargo, la empresa Kimberly Clark de México recibió 36 millones de pesos para financiar dos proyectos a través del CONACYT. Esto ocurrió en 2009. En ese año se emite por primera vez una convocatoria para financiar proyectos de investigación del sector privado. Y una de las empresas beneficiadas es Kimberly Clark de México. El director del CONACYT era en ese entonces Juan Carlos Romero Hicks, que había terminado 3 años antes su periodo como gobernador de Guanajuato, y Calderón lo hizo el director del CONACYT. Es justamente esta institución la que crea un programa de estímulos estímulos al sector privado. Se llama Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que fue creado en ese 2009 por Calderón y que tuvo el nombre de Innovatec. Y a través de Innovatec es que se reparte cientos de millones de pesos al sector privado para pues financiar supuestamente mejor calidad en las investigaciones de esas empresas privadas. Y una de las empresas ganadoras es Kimberly Clark de México, que
dirigía en aquel momento, o el presidente en aquel momento era Claudio X González Guajardo, y que actualmente dirige Pablo González Guajardo, que es hermano de Claudio. Sí, Claudio X González Guajardo, quien es el fundador y primer presidente de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que, como aquí, sin embargo, se ha informado ampliamente, ha sido y seguirá siendo el gran articulador de la coalición PRI-PAN-PRD. Pero regreso al tema de esa transferencia de recursos, 36 millones de pesos. Esa no es información que se haya detallado de manera pública. El objetivo de este financiamiento, en el caso específico de Kimberly-Clark de México, se puede conocer, como lo informamos hoy, sin embargo, a partir de las solicitudes de información que desde el 2012 y 2014, pues buscaban saber para qué habían servido precisamente estos 36 millones de dólares. La Kimberly-Clark de México, en esa primera convocatoria de la CONACYT para recibir dinero público, presentó dos solicitudes, una por 26.5 millones de pesos y otra por 9.5 millones de pesos. Y según documentos oficiales del CONACYT, de los que sin embargo tiene copia, Kimberly-Clark recibió, fueron aceptadas estas dos solicitudes que hizo, fueron aprobadas por un comité. Y ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los objetivos y resultados de los dos proyectos que financió con dinero público el CONACYT a la empresa de Claudio X González? Bueno, en 2014, a pregunta de cuáles habían sido efectivamente esos objetivos y resultados, el CONACYT respondió: sobre los 26.473.852 pesos, que es la cantidad que recibió ese año Claudio X González para un proyecto, el beneficio fue el siguiente. Lo voy a citar de manera textual. Se obtuvieron productos con nuevos elementos de valor agregado en las líneas de pañales desechables. Ese fue el resultado de financiar con dinero público a la empresa de Claudio X González en los 26.5 millones de pesos. ¿Y cuál fue el resultado por los 9.5 millones de pesos adicionales? Textualmente es el siguiente: se desarrollaron 3 nuevas tecnologías para líneas de papel higiénico, así como el desarrollo de un innovador producto higiénico. Esta es la información que entregó el CONACYT al solicitante de esta información. ¿Quién fue el funcionario que respondió? Perdón, ¿sí? Rápido que te interrumpa en eso. O sea, para hacer énfasis en este punto, ¿esas son las únicas respuestas y textual, como lo decías, que da el CONACYT para rendir cuentas sobre cómo se invirtió ese dinero? O sea, ¿solamente esas 5 líneas? Sí, y solamente es eso. La pregunta, las respuestas son efectivamente, de manera textual, esas dos frases. Cuando se le solicitó al CONACYT, oiga, ¿y qué resultados, qué objetivos se lograron con los 36 millones de pesos que le otorgaron a la empresa de Claudio X González? El CONACYT, insisto, textualmente dijo: se obtuvieron productos con nuevos elementos de valor agregado en las líneas de pañales desechables. Es decir, se mejoraron los pañales desechables que esta empresa fabrica y vende, casi como, por cierto, monopolio. Y también se desarrollaron 3 nuevas tecnologías para líneas de papel higiénico, así como el desarrollo de un innovador producto higiénico. Eso fue la respuesta que dio el servidor público Alejandro Farías Zúñiga, quien ese entonces era subdirector de negocios tecnológicos del CONACYT,
quien explica, por ejemplo, en su perfil de LinkedIn, que fue donde yo lo localicé, él explica que tenía ese cargo y que su responsabilidad era planear, diseñar y evaluar el programa de estímulos a la innovación del CONACYT, mismo que dota a las empresas mexicanas de recursos complementarios para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios a través de la innovación tecnológica. Todo lo que estamos informando ahora en Sin embargo MX está respaldado documentalmente, así como lo estoy contando en este momento, Dani. Y entonces, exacto, lo que hizo el y de gobierno de esas Calderón... 3 nuevas tecnologías, perdón Álvaro, y de esas 3 nuevas tecnologías, no hay mayor información, o sea, porque ya que No. se invirtieron 9 millones de pesos y dicen, no, pues hay 3 nuevas tecnologías en papel higiénico, pues no hay nada, no hay información. De hecho, Dani, además, salvo esta información que entregó el CONACYT, el resto de la información fue clasificada como confidencial. ¿Cuál fue la razón para no hacerla pública? Que hacerla pública podría en riesgo los intereses de Kimberly-Clark de México. Es decir, una empresa privada como Kimberly-Clark de México se opuso, y para eso contó con el gobierno de Felipe Calderón, a conocer toda la información sobre el destino, en qué se usó los 36 millones de pesos que en ese año de 2009, hace ya 11 años, 12 años, recibió la empresa de Claudio X González. Son muchos o pocos 36 millones de pesos. Bueno, si nos atenemos a que, por ejemplo, un trabajador que gana el salario mínimo de 213 pesos diarios, pues a ese trabajador le llevaría prácticamente toda su vida laboral, le llevaría 43 años de trabajo reunir 36 millones de pesos. Es mucho dinero, pero como esa empresa, Dani, pues otras empresas recibieron mucho dinero. Claro, el argumento es que hay que apoyar a las empresas del sector privado. Y por supuesto que esa es una visión que a mucha gente le puede parecer perfectamente viable. Yo creo que por lo menos es una conducta cuestionable, sobre todo si no hay transparencia en el uso de los recursos públicos. Es dinero de los mexicanos, no es dinero de Juan Carlos Romero Hicks, que entonces era director del CONACYT, ni es dinero tampoco de Felipe Calderón, es dinero público y por supuesto que cualquier persona, no solamente los servidores públicos, debe rendir cuentas de ese dinero público. Ese es el asunto, pero bueno, pues a quien esté interesado en conocer detalles de este reportaje, pues está el reportaje publicado en el diario Sin embargo MX, Dani. Perfecto, Álvaro. Este último punto que mencionabas, que está reservado por proteger a Kimberly-Clark, me suena cada vez, bueno, como de estas artimañas que tienen todas las dependencias para esconder información, porque se supone que es un programa de ciencia y tecnología y además es un estímulo que se da para fomentar justo la investigación, pero es dinero público. No sé por qué tendría que estar reservado para proteger a Kimberly-Clark. Pues es como el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, esta asociación civil que ejerció cientos de millones de pesos de dinero público y que está hoy bajo investigación de la Fiscalía General de la República. No se está investigando al Foro Consultivo Científico y Tecnológico por su carácter científico, se le está investigando y eso es lo que debe hacer la Fiscalía General de la República
es sobre el destino de dinero público, independientemente de que quien lo ejerza sea una empresa como Kimberly-Clark de México o sea el foro integrado por científicos o por servidores públicos. Al final de cuentas se trata de dinero público y lo que hay que exigir en este gobierno como en cualquier otro es que los recursos públicos, independientemente de que los ejerzan servidores públicos o privados, rindan cuentas, se aclare cuál es el destino. Entonces, es parte, creo, de lo que también está discutiéndose en México. Hay, por ejemplo, muchos escandalizados porque ya no hay mucho apoyo a la iniciativa privada por parte del gobierno. Bueno, parte de cómo había esta vinculación estrecha entre el poder público y el sector privado es justamente este esquema de financiar a empresas que realmente ni lo necesitan, como Kimberly-Clark de México, pero se les financia para fabricar pañales y pañuelos desechables y papel higiénico, como es el caso, personajes que más bien están siendo recompensados por el gobierno por apoyarlos políticamente. Aquí Calderón, entre tantísimas cosas que le has dado a los magnates y a Kimberly-Clark de México, pues este es un ejemplo chiquito de ese contubernio de Calderón con los magnates del sector privado en México, particularmente de Claudio X González. Entonces, pero no solamente es esta empresa, Daniela, también hay otras empresas que recibieron esos mismos 36 millones de pesos. Volkswagen necesita que le regalen 36 millones de pesos. Bueno, pues lo recibió. Por ejemplo, Mead Johnson Nutricionales, que fabrica fórmulas lácteas para bebé, también recibió 36 millones de pesos. O fabricantes de llantas como las llantas Continental, también recibió casi 36 millones de pesos. O Intel, que fabrica chips para computadora, recibió 32.5 millones de pesos. O esta transnacional Monsanto, que fabrica semillas transgénicas, también recibió millonadas. Entonces, eso es lo que estamos informando. Es dinero público sobre el que se tiene que rendir cuentas, y en el caso específico, Kimberly-Clark de México, Dani. Claro, porque también este tema del CONACYT y de exigir más recursos para investigación no es nuevo, que ahorita está muy en agenda, es distinto, pero el asunto de exigir dinero para investigación no es nuevo, y ahorita la lista que nos das, pues sí impacta que ellos sean los beneficiados del dinero que México destina a la ciencia y solamente nos digan que hay nuevas tecnologías, pero que todo esté reservado. Álvaro, pues mil gracias por haber estado acá de sorpresa en Café y Noticias. Muchas gracias por este reportaje y nos vemos al rato en Los Periodistas, porque va a estar bueno el programa al rato, ¿verdad? Por supuesto, muchísimas gracias a ti, Dani. Les mando muchos saludos a todo el auditorio y recuerda, hoy sí es día de asueto para muchos millones de personas, pero también hay muchos millones de personas que trabajan y nosotros somos parte de ese segmento. Muchas gracias, Dani. Muy buen día. Gracias, Álvaro. Buenos días.